hay varias razones por las cuales debemos estudiar o por lo menos considerar la historia de la Iglesia y sus enseñanzas. Para empezar, la doctrina de sola Escritura es el fundamento de la Iglesia, del cristianismo. Nosotros tenemos una sola autoridad, inspirada por Dios e infalible, es la Biblia. Además, la Biblia fue escrita para gente como nosotros, gente común y corriente. Uno no tiene que ser experto en hebreo y griego o tener títulos de la universidad para interpretar las Escrituras. Sin embargo, aunque las Escrituras son inspiradas, esto no significa que nuestras interpretaciones sean inspiradas. Nosotros somos capaces de cometer errores, pequeños y grandes. Por causa de nuestra falibilidad, uno de los principios más importantes de la hermenéutica es que siempre debemos interpretar las Escrituras y formar nuestra doctrina en el contexto de la Iglesia. O en otras palabras, después de interpretar un texto en su contexto gramático e histórico, debemos comparar nuestras conclusiones con las conclusiones de otros creyentes que han vivido a través de la historia de la Iglesia. Si todos los grandes eruditos y predicadores están de acuerdo entre sí, pero no están de acuerdo con nosotros, entonces, ¿quién probablemente está equivocado? Segundo, si después de interpretar un texto o formar una doctrina no consultamos con nadie, no solamente es el colmo de la arrogancia, sino también es muy peligroso. ¿Cómo sabemos que tenemos razón? Debemos darnos cuenta que así empezaron muchas sectas que tenemos en el día de hoy. O si nosotros interpretamos un texto o formar una doctrina y solamente consultamos a nuestros amigos o los que están en nuestra iglesia, todavía estamos en peligro de llegar a ser una secta. O si después de estudiar solamente consultamos los otros estudiantes de la Biblia de nuestra generación, es muy posible que todas nuestras interpretaciones están distorsionadas por la influencia de la cultura y la época en que vivimos. Pero hermanos, si nosotros después de estudiar las Escrituras, después de interpretar la Biblia, después de formar una doctrina, si estamos dispuestos a consultar a los más grandes cristianos a través de la historia de la Iglesia, el resultado será un conocimiento más amplio de la Escritura y también nosotros tendremos una seguridad más grande que estamos en línea con el cristianismo histórico. Tercero, necesitamos reconocer con mucha humildad que la sabiduría no nació con nuestra generación y no va a morir con nuestra generación. A través de los siglos de la Iglesia ha habido eruditos, hombres expertos en las Escrituras, de las cuales nosotros podemos aprender mucho. Hombres que eran expertos en griego y hebreo, expertos en la historia de la Iglesia, en la teología sistemática, hombres que dedicaron toda su vida al estudio de las Escrituras. Sería una pérdida muy grande despreciar su labor. Hay un dicho que advierte que no es necesario y no es bueno reinventar la rueda. De la misma forma, podemos aprender mucho de la Iglesia histórica y podemos evitar repetir los mismos errores. Cuarto, he escuchado a algunos hombres que creen firmemente que no debemos leer ningún libro aparte de las Escrituras. Ellos argumentan que los otros libros solamente son las opiniones y las interpretaciones falibles de los hombres. Pero si nosotros tomamos por cierto lo que ellos están diciendo, los que están en contra de los libros, entonces tampoco podemos escuchar sus enseñanzas y sus prédicas, porque igualmente son hombres falibles que están interpretando las Escrituras. De hecho, no podemos escuchar ningún maestro o ningún predicador
a menos que solamente lea el texto sin comentarios. Pero sabemos que esto es una contradicción de las Escrituras, porque en Efesios capítulo 4, 11 a 12, la Biblia dice que Dios ha dado maestros a la iglesia para su edificación. En conclusión, como siempre debemos mantener un equilibrio. Debemos estudiar la Biblia por lo que es. No es la palabra del hombre, sino la misma palabra de Dios. Y es la única autoridad inspirada por Dios e infalible. Es el estándar y el canon de la fe cristiana. Pero después de estudiar la Biblia, nosotros debemos dialogar con los cristianos que han vivido a través de la historia de la Iglesia. Y también debemos comparar nuestras conclusiones con las de ellos.